Vamos a comenzar, ¿verdad? Como les dije, hoy quiero hablarles de un tema profundo sobre Hanukkah, porque Hashem había puesto en mi corazón estas palabras. Cada acción, cada palabra tiene una consecuencia. Y lo quise conectar, ¿verdad? Con el tema que el hermano Caleb nos sugirió. Lo quise conectar con esto de Hanukkah y salió esta enseñanza hermosa que el Señor me permitió en el día de hoy terminarla y de verdad que para mí fue bien confrontativa. Me confrontó muchísimo esta enseñanza. Así que espero que sea de bendición para ustedes. Eh, pues como les dije, cada acción, cada palabra tiene una consecuencia para bien o para mal. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Deja una huella. Y como estamos en estos días de Hanukkah, que es la fiesta, ¿verdad? Donde nosotros conmemoramos y celebramos, ¿verdad? Esa restauración del altar. Vamos a ver cómo este principio se conecta con nuestra salud emocional y con nuestro caminar espiritual. Vamos a hablar del corazón como el altar de nuestro ser, ¿verdad? El corazón es ese altar. Porque en la mentalidad hebrea, el altar no es solo algo externo. El altar en la mentalidad hebrea también es símbolo del corazón, el lugar más íntimo donde nosotros ofrecemos decisiones, donde nosotros ofrecemos pensamientos, donde nosotros ofrecemos palabras, donde nosotros ofrecemos reacciones, heridas y anhelos. Así que por esto vemos en la palabra que Proverbio 4:23 nos habla de que sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, de él el corazón es el centro de la vida. Así que si tu corazón y nuestro corazón es un altar, ¿verdad? Entonces, cada palabra y cada acción que nosotros tenemos es una ofrenda. Como les estaba mencionando, en la mentalidad hebrea, el altar no es un objeto externo, sino es el corazón. El pensamiento hebreo, ¿verdad? El pensamiento hebreo no separa lo espiritual de lo interno. Todo lo espiritual se manifiesta en lo concreto, en lo vivido, en lo interno. Por eso, el templo refleja al ser humano y el altar refleja el corazón del ser humano. El sacrificio refleja la intención interior. Por eso es que Hashem no necesitaba un altar de piedra, porque el altar fue construido para el ser humano, para enseñarnos cómo ordenar nuestro interior. Nosotros vemos que el templo, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar el templo en todas sus funciones, desde el sacerdocio, desde las ofrendas, desde los levitas, desde cada parte del templo, nosotros podemos ver que el templo nos enseña cómo consagrarnos para Hashem. El templo nos enseña cómo nosotros debemos comportarnos delante de Hashem. El templo nos enseña a cómo nosotros tiene que ser nuestra vida diaria. Eso nos enseña el templo, ¿verdad? Nos muestra a cómo ser o cómo vivir en nuestra vida diaria. El templo nos muestra, ¿verdad? Un altar para que ese fuego y esa luz esté brillando siempre. Desde las vestiduras de los sacerdotes, ¿verdad? Que nos enseña la limpieza y la pureza que tenía un sacerdote. Las vestiduras de los sacerdotes nos enseñan a nosotros también a tener esa limpieza y esa pureza que debemos tener, nuestros cuerpos limpios y puros. Las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Son mucho más. Eso representaba algo más que un uniforme que
un uniforme que te dejaba ver quién era el sumo sacerdote. Era mucho más, era algo más que litúrgico. Funcionaba, las vestiduras del sumo sacerdote funcionaban como un mapa del carácter humano rectificado. En el pensamiento hebreo, las vestimentas representan los atributos de nosotros, nuestro carácter y nuestra expresión externa, ¿verdad? Lo que ven de ti, eso es lo que representa esas vestiduras, lo que los demás ven de ti. El servicio del templo vemos que no cesaba, porque el servicio del templo no cesaba. Esto nos muestra que nuestro servicio a Hashem no se limita solo al Shabbat, no se limita solamente a ir a la congregación. Nuestro servicio a Hashem no se limita solamente a dirigir un ministerio. Nuestro servicio a Hashem no se limita solamente a dar una enseñanza. Nuestro servicio a Hashem no se elimina solamente a dar comida a los desamparados, a dar consuelo, a dar una palabra. No se limita solamente a eso. El servicio de Hashem y lo que el templo nos muestra es que el servicio de Hashem es algo que tiene que estar en todo tiempo. Debemos tener ese servicio en todo tiempo. Los apóstoles nos modelaron este servicio. Los apóstoles nos enseñaron y nos dejaron ese legado. Ellos dejaron todo para servir y ellos vivían su vida sirviendo al Eterno. Y fue tan así, el servicio de ellos fue tan entregado que ellos perdieron y dieron su vida por el ministerio y por el evangelio. Así que el templo nos enseña que el servicio de Hashem o el servicio a Hashem no es solamente ciertos días a la semana. El servicio a Hashem es una forma de vida que nosotros debemos de tener. Y esto es bien confrontativo, porque nosotros pensamos que servir a Hashem solamente es cuando estamos en Shabbat, en la liturgia del Shabbat. Pensamos que servirle a Hashem solamente es hacer evangelismo. Pensamos que el servicio a Hashem es traer una enseñanza. Tiene que ser una forma de vida en todo tiempo. Todo tiempo tiene que estar el servicio a Hashem. Y esto nos lo muestra el servicio al templo. Así que para continuar, el corazón, ¿verdad? En hebreo no es una emoción, no es emoción solamente. En hebreo, el corazón es lev. La palabra lev, levav, que no significa solo sentimiento. Es el centro de decisiones, de voluntad, de conciencia y de pensamiento. Por eso es que la Torah dice que amarás a Hashem con toda tu ley, no con emoción, sino con una dirección interna. Entonces, cuando nosotros hablamos del altar, estamos hablando del lugar donde decidimos, ¿verdad? Estamos hablando del espacio donde se ofrece la vida misma. Sabemos que al altar se llevaban los animales, ¿verdad? Que iban a ser ofrendados para los diferentes tipos de ofrendas que se ofrecían durante el día en el templo. Pero algo bien interesante porque me gusta cómo Yeshua habla sobre también esta palabra del corazón. En Mateo 12:34. Déjame ver, Mateos 15:18 al 19, Yeshua dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Vemos, ¿verdad?, que el corazón trae todas estas cosas que Yeshua describe aquí. Así que el altar es un lugar donde algo se entrega. Un altar es por definición el lugar donde algo se ofrece. ¿Qué estamos nosotros ofreciéndole a Hashem? Así que en términos emocionales y espirituales, ofrecemos
pensamientos, ofrecemos palabras, ofrecemos reacciones, ofrecemos heridas, ofrecemos miedos y ofrecemos decisiones. Por eso los profetas insisten tanto en el corazón. Este pueblo y esta palabra fue la que a mí hoy me rompió. Yo tuve que parar el estudio, tuve que tirarme de rodillas porque esta palabra fue la que a mí me rompió hoy. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces estamos en el ministerio haciendo muchas cosas, pero mis hermanos, estamos solamente honrándolo de labios. Y nuestro corazón está muy alejado de Él, muy alejado de Él. Y esta palabra a mí hoy me rompió y me confrontó. Y yo sé que es un proceso, un proceso. Los labios hablan, ¿verdad? Hablaban, pero el altar interno está apagado. En el templo había una ofrenda que nunca debía interrumpirse y era la ofrenda tamid. En el símbolo humano, la ofrenda tamid, ¿verdad? Por definirlo así que lo podamos entender, es la constancia. Así que el tamid representa la constancia y la rutina espiritual. En la vida del ser humano, a veces tenemos esos fuegos artificiales que son emociones, ¿verdad? Emociones de momento, grandes experiencias espirituales de momento que son buenos. Pero lo que realmente sostiene la relación con lo divino es la constancia diaria, incluso cuando no sentimos nada especial. El tamid personal representa nuestros hábitos diarios innegociables. No importa qué tan ocupados estemos o cómo nos sintamos, hay momento en la mañana para encender tu conexión y un momento en la tarde para asegurarla. Porque esta ofrenda se ofrecía en la mañana y en la tarde. Entonces, el fuego del altar, la Torá ordenaba que el fuego en el altar nunca debía apagarse. Esto simboliza, perdón, el entusiasmo interno. Aunque la rutina puede ser aburrida, el ser humano tiene el deber de mantener vivo el fuego de su propósito y pasión todos los días echando leña, que son las acciones concretas y constantes. Así que debemos de preguntarnos en esta noche si estamos ofreciendo esa ofrenda tamid, si estamos teniendo esa constancia, si el fuego del altar está apagado o está encendido. Debemos de ir haciéndonos todas esas preguntas e ir introspeccionándonos. La contaminación del altar siempre empieza por dentro. En el templo, ¿verdad? Históricamente, la contaminación no fue solo la idolatría visible, cuando, ¿verdad? Este demonio que se levantó contra Israel, que se me olvidó el nombre ahora de ese emperador, se me olvidó. Ayer estaba viendo la película de los macabeos y se me olvidó el nombre. Cuando vino a poner todas las figuras en el templo, cuando contaminaron, ¿verdad? Los objetos sagrados, cuando contaminaron el templo. Eso no solamente, ¿verdad? La contaminación fue la idolatría. Fue una intención torcida de asimilación y abandono interno. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel, en medio del pueblo, en medio de todo,
que estaba trayendo este abandono interno y vemos lo que sucedió con lo que pasó en el templo. Así que en la vida emocional sucede lo mismo. La herida empieza como pensamiento, luego se convierte en palabra y luego en acción y termina como un patrón. Por eso Proverbios dice, del corazón mana la vida. Si el altar se contamina, si tenemos nuestro corazón contaminado, todo nuestro sistema se afecta. Se afectan las relaciones, se afectan las reacciones que tenemos, se afecta nuestra identidad, todo se afecta. El fuego del altar representa la pasión interior. En la Torá, el fuego del altar no debía apagarse nunca. Eso nos enseña que el corazón necesita propósito. La vida interior necesita dirección. El ser humano sin fuego interior cae en apatía, enojo o frialdad. Cuando el fuego se apaga, las palabras se vuelven duras, las acciones se vuelven mecánicas y la fe se vuelve ritual sin vida. Así que el fuego de nuestro ser está encendido. ¿Qué representa el aceite? Aunque sí hemos aprendido, ¿verdad? Que lo del aceite en Hanukkah es una leyenda, pero sí podemos sacar una enseñanza sobre eso a nuestra vida. El aceite representa la pureza de la intención, porque sabemos que el aceite que se debía utilizar para encender las menorá tenía que ser puro, un aceite puro. Así que en Hanukkah el énfasis no es solo la luz, ¿verdad? Sino también el aceite puro. Porque en hebreo la pureza tiene que ver con mezcla. Aceite contaminado, intención mezclada. Así que emocionalmente yo hago lo correcto, pero con resentimiento. A esto se refiere cuando estamos mezclando, cuando nuestro aceite está contaminado. Hago lo correcto, pero con resentimiento. Sirvo, pero desde la herida. Hablo verdad, pero con dureza. ¿Ve? Esto nos enseña que nuestro aceite está contaminado. ¿Qué nos puede ayudar a purificar ese aceite? ¿Qué nos puede ayudar a purificar esa luz y a purificar nuestro corazón? La techubá. La techubá purifica la intención, no solo la acción. Así que rededicar nuestro altar es volver a ordenar el corazón. Los macabeos no inventaron algo nuevo, quitaron lo que no pertenecía, porque ellos no vinieron a construir un altar nuevo. Ellos vinieron a quitar lo que no pertenecía de ese lugar y vinieron a traer una restauración y una limpieza al lugar sagrado. Así funciona nuestra sanidad emocional. No se trata de convertirnos en otra persona. Se trata de volver a la esencia de la que Hachén nos creó, a esa esencia que somos nosotros. Rededicar el altar es decir que mi corazón vuelve a ser el lugar donde Hachén habita y no el lugar donde gobiernan mis heridas. Rededicar el altar es tomar una decisión que yo diga, hasta aquí, hasta hoy, las heridas que tengo, hasta hoy van a seguir gobernando mi vida. Hoy rededico mi corazón a Hachén y va a ser Hachén el que gobierne mi vida por encima de las heridas. Y en el transcurso
de la vida y del caminar, me comprometo a sanar esas heridas. Rededicar es el altar, ¿verdad? Es quitar eso que no nos pertenece. ¿Cómo podemos aplicar esto? Yo puedo, ¿verdad? Lo podemos enseñar de esta manera. En la mentalidad hebrea, el altar no está afuera, está adentro. Cada vez que hablas, decides, reaccionas o callas, estás ofreciendo algo sobre ese altar. Así que Hanukkah, ¿verdad? Nos llama a revisar qué estamos ofreciendo y a rededicar el corazón para que la luz vuelva a brillar. Las acciones, como estábamos hablando, ¿verdad? Traen consecuencia. Las acciones y las palabras contaminan o consagran. Una de dos. O contaminan o consagran. Podemos ver, ¿verdad? Que en los tiempos de los macabeos, los griegos hicieron lo terrible. No destruyeron el templo, porque yo creo que a lo mejor, ¿verdad? Pienso yo mientras medito en esta enseñanza, a lo mejor al judío no le hubiera dolido tanto. Al judío que entendía y que tenía su corazón puesto en la santidad, porque esa era la casa de Hashem. A lo mejor al judío yo creo que le hubiese dolido un poco menos, no estoy diciendo que no le dolía, pero le hubiese dolido un poco menos a lo mejor que le destruyeran el templo a que lo contaminaran de la manera que lo contaminaron. Porque lo tenían ahí presente viendo la contaminación al lugar santo, al lugar sagrado. ¿Verdad? Me pienso yo. Pero vemos que los macabeos, ¿verdad? Los griegos hicieron algo terrible. No destruyeron el templo, pero lo contaminaron. Y así funciona la vida. No siempre el corazón se rompe, pero muchas veces lo tenemos contaminado. A veces se contamina por pequeñas cosas. Una palabra dura, un silencio que te hirió, alguna indiferencia, un enojo, un rechazo, un comentario que te hirió, un ambiente tóxico. Todas estas cosas van contaminando nuestro corazón. Cada día y cada palabra deja una marca en nuestro altar interior. Pero también se puede restaurar ese altar, se puede consagrar nuevamente con palabras de ternura, con actos de bondad, con gestos de honra, pedir perdón, hacer teshuvá, escuchar sin juzgar, responder con mansedumbre, proteger con amor y bendecir. Estas cosas restauran y purifican el altar. Hanukkah es una fiesta de consecuencias y restauración, como les estaba hablando. Porque Hanukkah celebra tres cosas que son oro puro para la salud emocional. Y présteme atención en estas cosas. Número uno, tenemos que reconocer la contaminación. Los macabeos vieron el desastre del altar. La sanidad empieza cuando nosotros vemos lo que pasó en nuestro interior. La sanidad comienza cuando nosotros aceptamos y reconocemos que estamos rotos por dentro y que estamos contaminados. Cuando nosotros reconocemos, esa es el primer paso para nuestra sanidad y en reuniones pasadas lo hemos hablado. Número dos, limpiar y sanar. Ellos quitaron lo impuro del altar y comenzaron en ese proceso, ¿verdad? De santificar el área. Nosotros limpiamos el corazón cuando hacemos teshuvá, cuando sanamos nuestras heridas, cuando perdonamos, cuando dejamos patrones emocionales dañinos y cuando nosotros nos ocupamos
por trabajar con nuestra salud mental y emocional. Y número 3, dedicar de nuevo. Una vez nosotros hemos quitado lo impuro de nuestro corazón y limpiamos nuestro corazón, dedicar nuestro corazón nuevamente. Porque la palabra Hanukkah viene de Hinuch, que significa dedicar, inaugurar otra vez. Así que Hashem nos invita en esta noche y a través de la conmemoración de esta, ¿verdad? De esta celebración y de esta festividad, Hashem nos invita a rededicar nuestro corazón, a decidir nuevamente, mi corazón vuelve a ser un altar para su presencia. Yo no sé cuántas de ustedes anhelan, si es que, ¿verdad? Se ha perdido esto, anhelan rededicar su corazón a la presencia de Hashem, sentir su presencia fuertemente día a día, día a día. La Teshuvá es el camino para nosotros reparar las consecuencias. La Teshuvá no es culpa, la Teshuvá no es condena, no es sentir vergüenza. Como hemos aprendido, Teshuvá es volver. Es el proceso de limpiar ese altar interior paso a paso. Así que nosotros, ese paso a paso de la Teshuvá, se la voy a explicar con estas palabras hebreas, ¿verdad? Para que podamos entender a profundidad estos pasos para la Teshuvá. El proceso de la limpieza interior paso a paso es, número 1, ver lo que hice. Ver lo que hice es la palabra hakarat hahet en hebreo. Esto quiere decir reconocer sin máscara. Esto es una expresión hebrea que significa reconocimiento del error, tomar conciencia del pecado y de la falta. Así que Jacará reconoce, es reconocer, es darse cuenta, es tomar conciencia profunda. Y Het es errar el blanco, es desviarse del camino correcto. En la mentalidad hebrea, Het no es solo pecado moral, sino una acción, palabra, decisión que te desvió del propósito original. ¿Qué significa en la práctica esto emocionalmente? Que Hakarat HaHet es el primer paso de la Teshuvá y no es culpa ni vergüenza. No es que nos sintamos culpables o o nos sintamos avergonzados de lo que hicimos. Es el momento en que la persona puede decir con honestidad, esto que dije dañó a tal persona. Es cuando con honestidad yo entiendo que la reacción o el patrón que me alejó de quién soy o de quién estoy a ser llamada es reconocer estos patrones de lo que me alejó de mi llamado. Es reconocer que hemos fallado en el blanco. Es reconocer, no es un ataque para sentirte culpable y avergonzado. No, no, no. Es conciencia plena de que hiciste daño, de que dijiste algo que no tenías que decir, de que te alejaste y de que fallaste al blanco. Es una conciencia despierta. Así que para nosotros comenzar a restaurar y conectar esto con el altar del corazón, sin Hakara Hajet, el altar no puede limpiarse. Sin Techubá, el altar no puede limpiarse. Porque lo que no se limpia, porque no se puede limpiar lo que uno no reconoce. Porque ¿cómo vas a limpiar algo en tu interior si tú no lo estás reconociendo? Por eso los profetas insistían tanto, y vuelve y hace énfasis aquí, insistían tanto en el corazón. ¿Por qué? Porque habían palabras correctas,
pero no había conciencia interna. Y de nada vale es decir, sí, tengo que hacer techubá, me arrepiento, pero no tienes conciencia plena del daño o de lo que dijiste para poder arrepentirte. Así que el altar hablaba de ritual, pero el corazón no estaba presente. Vemos aquí que se hablaba de un ritual, pero el corazón no estaba ahí presente. El Hakarat Hahed es cuando el corazón deja de justificarse y empieza a alinearse a la voluntad de Hashem. Número 2, el paso número 2 es sentir responsabilidad. Esto es la palabra hebrea haratah, que el corazón dice, esto no refleja quién soy. Haratah es una palabra hebrea que significa dolor consciente por el error cometido o tristeza interna que nace de la conciencia, no de la culpa. El haratá viene de una raíz que implica sentir pesar, dolor interno, aflicción de corazón. No describe castigo ni vergüenza, sino una sensibilidad despertada. En la tradición hebrea, haratá no es autodesprecio, sino empatía moral. Es cuando nosotros decimos, me duele haber causado daño, porque ahora veo con claridad. Así que muy importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos que Haratá nos ayuda, ¿verdad? A sentir ese pesar y a sentir esa aflicción en nuestro corazón para poder nosotros ir limpiando nuestro altar. Haratá también es esto, no quiere decir, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Lo podemos definir como esto que hice no refleja quién soy. La culpa paraliza, pero la jarata ablanda el corazón. Así que en conexión con la teshuva y la sanidad emocional, después que dejar de Hakarat Hahed, que es reconocer el error, es el momento donde el corazón siente que la mente ya entendió. Es cuando la persona deja de justificarse, es cuando la persona permite sentir el impacto emocional de sus palabras o acciones y abre espacio para la reparación. Sin jaratá, la techúa se vuelve mecánica, el perdón es superficial y el altar se limpia por fuera, pero por dentro sigue contaminado. Así que tenemos que tener, ¿verdad? Esa conciencia. Y para conectar esto con el altar del corazón, Haratá es el fuego que vuelve a encender el altar. No quema para destruir, quema para purificar. Es el dolor que no condena, pero que sí transforma. Haratá es cuando el corazón siente lo que la conciencia ya vio. El paso número 3 es hablarlo. Hablarlo es la palabra hebrea, perdón, viduí. Esto quiere decir nombrar. Es una palabra hebrea, ¿verdad? Que significa confesión verbal consciente o decir en voz alta la verdad del corazón. Vidui viene de la raíz relacionada con reconocer, declarar, admitir. No es una confesión ritual mecánica, sino una verbalización honesta. En la mentalidad hebrea, lo que no se nombra permanece oculto. Por eso la Teshuvá necesita palabra, necesita que tú hables, necesita que tú verbalices lo que estás sintiendo y verbalices, ¿verdad? Esa petición de perdón y de Teshuvá.
En la vida práctica, vidui es cuando la persona puede decir sin máscara, dije palabras que hirieron, reaccioné por el enojo o por el miedo, guardé silencio cuando debía cuidar y me desvié del camino. Esto es lo que nos lleva, ¿verdad?, a ser vidui, a declarar que nosotros hemos cometido los errores y a declararlos por nombre. Vidui no es explicarse, no es justificarse, es nombrar con verdad. Es nombrar con verdad. El vidui es hablar para liberar. En hebreo, la palabra crea realidad. El vidui rompe el poder del silencio y de la negación. Si el corazón es nuestro altar, el vidui es sacar lo oculto del altar. Mientras algo permanece callado, sigue contaminando, sigue drenando nuestras energías, sigue dirigiendo reacciones, sigue agotándonos, sigue creándonos ansiedad, sigue creando dolor, porque sigue oculto. Cuando se confiesa, el altar se ventila, la carga se aligera, la luz puede volver a encenderse. Y vemos cómo nuestro corazón y cómo se nos quita ese peso de encima. Así que Biduí es cuando el corazón deja de esconderse y la verdad empieza a sanar. Cambiar de dirección es el cuarto paso y creo que es el último, si no me equivoco. No, es el cuarto paso, todavía queda uno más. Es el cuarto paso, cambiar de dirección, que en hebreo es asivat hahed, que son acciones nuevas o consecuencias nuevas. Es abandonar el error y dejar el camino que me desvió. Es salir de ese camino que nos desvió completamente. Así va, significa dejar, soltar, abandonar de manera intencional. Y het, errar el blanco y desviarse del camino. En la mentalidad hebrea, la teshuvá no está completa si no hay cambio de dirección. O sea, tú tienes que cambiar completamente tu dirección. Si no, no hay teshuvá. Sentir, reconocer y confesar son esenciales, pero quedarse ahí no transforma. En la práctica, Asibat Hahed es el momento donde la Teshuvah se vuelve visible. Es cuando la persona deja de repetir los patrones, ¿verdad? Que nos han traído malas consecuencias, los patrones malos. Es cuando nosotros tomamos decisiones distintas. Es cuando nuestra respuesta emocional cambia completamente. Es cuando ponemos límites donde no habían. Es cuando elegimos silencio ante una reacción, ¿verdad?, que antes nos exaltaba, elegimos el silencio. Es cuando buscamos ayuda y antes nos aislábamos. O sea, es un cambio completamente radical. Es que ya tú no estás haciendo las mismas cosas que hacía antes y eso se está notando y eso es visible. Eso tiene que ser visible. Es un movimiento constante este término. Así que Asibat Hahed no es fuerza de voluntad sola, es alinear nuestra conducta con conciencia. ¿Cómo conectamos esto con nuestro corazón? Si el altar es el corazón, Hakarat Hahed, que fue el primero, lo despierta. La segunda, que es Haratat, lo ablanda. La tercera, que fue el Biduí, lo limpia. La cuarta, que es el Asibat Hahed, lo reordena. Es quitar del altar lo que no pertenece y dejar de ofrecerlo. Así que Asibat Hahed es cuando el arrepentimiento
Deja de ser sentimiento y se convierte en camino. Y la número 5 es dedicar el futuro, que esta palabra en hebreo significa Kabbalah le atit, decidir. Es la próxima vez, decidir que la próxima vez actuaré diferente. Kabbalah, Kabbalah le atit significa compromiso consciente para el futuro. También significa aceptar sobre uno mismo un nuevo camino hacia adelante. Kabbalah significa recibir, aceptar, asumir voluntariamente y leatit hacia el futuro de ahora en adelante. En la mentalidad hebrea, la Teshuvá no mira hacia atrás, mira principalmente hacia lo que voy a hacer distinto. De ahora en adelante me voy a comportar de diferentes maneras. En la práctica, la Kabbalat Leatit es el momento donde la persona puede decir con claridad, la próxima vez voy a pausar antes de hablar. Esto es para personas que hablan sin pensar y hablan así como decimos en Puerto Rico como el papagayo y no piensan lo que hablan. Pues Teshuvá, ¿verdad? Y Kabbalah es decir que la próxima vez voy a pausar antes de hablar. Voy a establecer un límite. No volveré a reaccionar desde el miedo. Voy a buscar ayuda cuando me sienta sobrepesada. Y elegiré palabras que sanen, no que hieran. Así que no es una promesa impulsiva, es una decisión concreta y alcanzable. Y si es una decisión, ¿a quién le corresponde trabajarla? A cada uno de nosotros. Así que Kabbalah Leatit crea nuevos hábitos y rompe ciclos emocionales repetitivos. ¿Cómo conectamos la Kabbalah Leatit con el corazón? Si el altar es nuestro corazón, la Kabbalah lo reedifica. Es decidir hoy cómo voy a honrar mi altar mañana. ¿Qué? Ya entendiendo estos 5 pasos, podemos decir que el sexto paso es restaurar las relaciones. Es cuando es seguro pedir perdón, sanar y acercarse. Y comenzamos a restaurar nuestras relaciones. Hanukkah nos conecta también con el alma. Así como el altar fue contaminado poco a poco, así nuestro corazón puede contaminarse palabra por palabra, acción por acción. Pero Hanukkah nos recuerda que una sola gota de aceite puro y un pequeño acto de luz puede vencer toda una historia de oscuridad. Así que, mi amado hermano, para concluir esta enseñanza, quiero declararles estas palabras finales. Mi altar vuelve al altar de Hashem. Mis palabras serán aceite puro. Mis acciones serán fuego santo. Y mi luz brillará aunque solo tenga una gota. Porque lo poco en manos de Hashem es suficiente para un milagro. Así que mi amado hermano, mis amados hermanos que me escuchan, hasta aquí esta enseñanza.